Audiencia General, 9 de mayo del 2012. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero reflexionar sobre el último episodio de la vida de San Pedro, narrado en los Hechos de los Apóstoles, su encarcelamiento por orden de Herodes Agripa y su liberación por la intervención prodigiosa del ángel del Señor, en la víspera de su proceso en Jerusalén. El relato está marcado, una vez más, por la oración de la Iglesia. De hecho, San Lucas escribe: mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y después de salir milagrosamente de la cárcel, con ocasión de su visita a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, se afirma que había muchos reunidos en oración. Entre estas dos importantes anotaciones, que explican la actitud de la comunidad cristiana frente al peligro y la persecución, se narra la detención y la liberación de Pedro, que comprende toda la noche. La fuerza de la oración incesante de la Iglesia se eleva a Dios y el Señor escucha y realiza una liberación inimaginable e inesperada, enviando a su ángel. El relato alude a los grandes elementos de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la Pascua judía. Como sucedió en aquel acontecimiento fundamental, también aquí realiza la acción principal el ángel del Señor, que libera a Pedro. Y las acciones mismas del apóstol, al que se le pide que se levante deprisa, que se ponga el cinturón y que se envuelva en el manto, reproducen las del pueblo elegido en la noche de la liberación por intervención de Dios, cuando fue invitado a comer deprisa el cordero con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano, listo para salir del país. Así, Pedro puede exclamar: ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Pero el ángel no solo recuerda al de la liberación de Israel de Egipto, sino también al de la resurrección de Cristo. De hecho, los Hechos de los Apóstoles narran: de repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó. La luz que llena la celda de la prisión, la acción misma de despertar al apóstol, remiten a la luz liberadora de la Pascua del Señor, que vence las tinieblas de la noche y del mal. Por último, la invitación «envuélvete en el manto y sígueme» hace resonar en el corazón las palabras de la llamada inicial de Jesús, repetida después de la resurrección junto al lago de Tiberíades, donde el Señor dice 2 veces a Pedro: «sígueme». Es una invitación apremiante al seguimiento. Solo saliendo de sí mismos para ponerse en camino con el Señor y hacer su voluntad, se vive la verdadera libertad. Quiero subrayar también otro aspecto de la actitud de Pedro en la cárcel. De hecho, notamos que, mientras la comunidad cristiana ora con insistencia por él, Pedro estaba durmiendo. En una situación tan crítica y de serio peligro, es una actitud que puede parecer extraña, pero que en cambio denota tranquilidad y confianza. Se fía de Dios, sabe que está rodeado por la solidaridad y la oración de los suyos, y se abandona totalmente en las manos del Señor. Así debe ser nuestra oración, asidua, solidaria con los demás, plenamente confiada en Dios, que nos conoce en lo más íntimo y cuida de nosotros de manera que, dice Jesús, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Pedro vive la noche de la prisión y de la liberación de la cárcel como un momento de su seguimiento del Señor, que vence las tinieblas de la noche y libra de la esclavitud de las cadenas y del peligro de muerte. Su liberación es prodigiosa, marcada por varios pasos descritos esmeradamente. Guiado por el ángel, a pesar de la vigilancia de los guardias, atraviesa la primera y la segunda guardia, hasta el portón de hierro que daba a la ciudad, el cual se abre solo ante ellos. Pedro y el ángel del Señor avanzan juntos un tramo de camino hasta que, vuelto en sí, el apóstol se da cuenta de que el Señor lo ha liberado realmente y después de reflexionar, se dirige a la casa de María, la madre de Marcos, donde muchos de los discípulos se hallan reunidos en oración. Una vez más, la respuesta de la comunidad a la dificultad y al peligro es ponerse en manos de Dios, intensificar la relación con Él. Aquí me parece útil recordar otra situación no fácil que vivió la comunidad cristiana de los orígenes. Nos habla de ella Santiago en su carta. Es una comunidad en crisis, en dificultad, no tanto por las persecuciones,
cuanto porque en su seno existen celos y disputas. Y el apóstol se pregunta el porqué de esta situación. Encuentra dos motivos principales. El primero es el dejarse dominar por las pasiones, por la dictadura de sus deseos de placer, de su egoísmo. El segundo es la falta de oración. No piden, o la presencia de una oración que no se puede definir como tal. Piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Esta situación cambiaría, según Santiago, si la comunidad unida hablara con Dios, si orara realmente de modo asiduo y unánime. Incluso hablar sobre Dios, de hecho, corre el riesgo de perder su fuerza interior, y el testimonio se desvirtúa si no están animados, sostenidos y acompañados por la oración, por la continuidad de un diálogo vivo con el Señor. Una advertencia importante también para nosotros y para nuestras comunidades, sea para las pequeñas como la familia, sea para las más grandes como la parroquia, la diócesis o la iglesia entera. Y me hace pensar que oraban en esta comunidad de Santiago, pero oraban mal, solo por sus propias pasiones. Debemos aprender siempre de nuevo a orar bien, orar realmente, orientarse hacia Dios y no hacia el propio bien. La comunidad, en cambio, que acompaña a Pedro mientras se halla en la cárcel, es una comunidad que ora verdaderamente, durante toda la noche, unida. Y es una alegría incontenible la que invade el corazón de todos cuando el apóstol llama inesperadamente a la puerta. Son la alegría y el asombro ante la acción de Dios que escucha. Así, la iglesia eleva su oración por Pedro, y a la iglesia vuelve él para narrar cómo el Señor lo sacó de la cárcel. En aquella iglesia en la que está puesto como roca, Pedro narra su Pascua de liberación. Experimenta que en seguir a Jesús está la verdadera libertad, que nos envuelve la luz deslumbrante de la resurrección, y por esto se puede testimoniar hasta el martirio que el Señor es el resucitado. Y realmente el Señor ha mandado a su ángel para librarlo de las manos de Herodes. El martirio que sufrirá después en Roma lo unirá definitivamente a Cristo, que le había dicho: cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieras, para indicar con qué muerte iba a dar gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, el episodio de la liberación de Pedro, narrado por San Lucas, nos dice que la Iglesia, cada uno de nosotros, atraviesa la noche de la prueba, pero lo que nos sostiene es la vigilancia incesante de la oración. También yo, desde el primer momento de mi elección a sucesor de San Pedro, siempre me he sentido sostenido por su oración, por la oración de la Iglesia, sobre todo en los momentos más difíciles. Lo agradezco de corazón. Con la oración constante y confiada, el Señor nos libra de las cadenas, nos guía para atravesar cualquier noche de prisión que pueda atenazar nuestro corazón, nos da la serenidad del corazón para afrontar las dificultades de la vida, incluso el rechazo, la oposición y la persecución. El episodio de Pedro muestra esta fuerza de la oración, y el apóstol, aunque esté en cadenas, se siente tranquilo, con la certeza de que nunca está solo. La comunidad está orando por él. El Señor está cerca de él. Más aún, sabe que la fuerza de Cristo se manifiesta plenamente en la debilidad. La oración constante y unánime es un instrumento valioso también para superar las pruebas que puedan surgir en el camino de la vida, porque estar unidos a Dios es lo que nos permite estar también profundamente unidos los unos a los otros. Gracias.